Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre la narración y de Miguel de Cervantes Saavedra. Empecemos por la referencia sobre la narración. Si hablamos de narración, vamos a hablar de literatura. Por eso, en el ámbito literario, la narración constituye uno de los principales recursos utilizados en obras literarias, especialmente en la novela, el cuento, la leyenda, entre otros. Las narraciones existen desde hace milenios de años, siendo transmitidas en un principio de forma oral y pasando posteriormente a ser escritas. Las primeras narraciones hablaban sobre la vida de cazadores o guerreros. Sin embargo, a través del tiempo fueron transformándose en historias cada vez más complejas. Dentro de la narración también existen algunos procedimientos indispensables. Uno de ellos es la descripción, utilizada para dar más claridad y dinámica a la historia narrada. Otro recurso es el diálogo, que hacer hablar a los personajes. Por otro lado, un uso desmedido de estas herramientas de la narrativa pueden confundir al lector, provocando que pierda el interés en la obra. Asimismo, las narraciones poseen un orden, presentan un comienzo o inicio, una parte media o nudo, donde se desencadena el problema o conflicto, y un desenlace o final. Ahora bien, para que haya una narración tiene que haber un narrador, ¿no? El narrador es la persona que hace la narración. Básicamente es el encargado de introducir el mundo imaginario al lector. Este mundo está formado por personas que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que sucede dentro de unos límites temporales precisos. Ahora veamos una breve argumento de qué es la narración. Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones realizadas por personajes reales o imaginarios en un lugar determinado y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica. Es decir, de cierta forma, una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento.
aunque no sean del todo sinónimos, pues bien, las narraciones son consustanciales al ser humano y las ha practicado desde los tiempos más antiguos hasta el presente, de modos formales, como en la literatura, o informales, como en el habla cotidiana. El imaginario religioso, nacional, familiar e incluso la memoria personal tienen forma de narración y se transmiten como tal. Ahora veamos la estructura de una narración. Su estructura involucra tradicionalmente tres partes, que esto lo hemos estudiado miles de veces. Un inicio o presentación, también llamado situación de balance o situación inicial. Es punto de comienzo del relato en el que se nos presentan a los personajes y se nos detalla su situación al dar comienzo a la trama. Seguidamente tenemos el medio o complicación, que es el nudo. Los personajes son conducidos a una o varias situaciones de complejidad que amenaza con la satisfacción o insatisfacción de sus deseos y que replantea los esquemas iniciales en que cada personaje se hallaba. Y por último tenemos el final o desenlace, parte final en la que los conflictos se resuelven de una manera u otra, para bien o para mal de los personajes, y estos se encuentran en una situación de balance. Ahora bien, veamos los elementos de la narración. En toda narración aparecen algunos o todos los siguientes elementos, como por ejemplo el narrador, la voz y el punto de vista desde donde se encuentra la historia y que puede estar o no involucrado en los eventos que narra. Acuérdense que hay narrador omnisciente, narrador protagonista y el narrador que solo observa lo que, o sea, narra lo que ve, ¿no? Ahora continuemos. Personajes. Aquellos actores involucrados directa o indirectamente en el relato contado, ocupando distintos roles en él. Protagonista, en quien se centra el relato. Antagonista, quien se opone al protagonista. Acompañante, quienes acompañan al protagonista, y en distintos niveles de importancia, personajes principales, aquellos sin los cuales no habrá relato, y personajes secundarios, personajes accidentales o de acompañamiento. Seguidamente veamos lo que es el lugar.
Todo relato ocurre en un sitio, ya sea real o imaginario, y los eventos pueden tener mayor o menor nivel de interacción con el escenario en donde ocurren. Tiempo. Todo relato involucra una cantidad de tiempo, o sea, de duración total del relato, tiempo de la narración, así como una cantidad de tiempo transcurrida entre los eventos que se narra, el tiempo del relato. Ahora sigamos con la trama. El contenido mismo del relato, o sea, la cantidad de acciones que acontecen y que movilizan el relato hacia su resolución y desenlace. Pero se demora más. Ahora bien, veamos la biografía y las obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el año 1547. Sus padres fueron Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas. Tuvo 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. Su familia, de escasos recursos económicos, viaja por distintas ciudades de España, como son Madrid, Valladolid, Córdoba, buscando una situación mejor. No concluyó ningún estudio profesional. Sin embargo, su formación autodidacta fue sólida. Cuando tenía 22 años, aparecen algunas composiciones poéticas suyas en un volumen que era homenaje a Isabel de Valois, segunda esposa de Felipe II. En 1569 radica en Italia y disfruta de su cultura. Trabaja con el cardenal Giulio Acquaviva. Su vida fue muy accidentada. En 1571 participa como soldado en la batalla naval de Lepanto, donde hieren e inutilizan su mano izquierda. De ahí el apelativo Manco de Lepanto. 4 años después cae prisionero de unos piratas, quienes lo llevan a Argel y lo tienen detenido cerca de 6 años. Regresa a España en 1581 y luego viaja a Portugal. A los 37 años de edad se casa con Catalina de Palacios Salazar, unión que no duró mucho. Su auténtico amor, al parecer, fue Ana Franca, con quien tiene una hija llamada Isabel.
En 1585 se publica la novela La Galatea y en 1605 se edita la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Comprometido en algunos percances y problemas, sufrió encarcelamiento en 2 oportunidades y en 1613 se imprimen las novelas ejemplares. 2 años después aparece la segunda parte del Quijote. Al poco tiempo, en medio de la soledad y la pobreza, muere enfermo de hidropesia. Ello ocurre el 23 de abril de 1616, año y día que fallecieron glorias como Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. En su tumba, escrito por Francisco de Urbina, se encuentra este epitafio: Caminante, el peregrino, Cervantes aquí se encierra, su cuerpo cubre la tierra, no su nombre que es divino. Ahora bien, veamos su producción literaria, o sea, sus obras. Y sus obras comprenden, en novela tenemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La Galatea, los trabajos de Persiste y Segismunda. También tuvo novelas ejemplares como El licenciado Viviera, Riconete y Cordadillo, La gitanilla, El celoso extremeño, El coloquio de los perros. Ahora veamos en teatro. En teatro tuvo El trato del Argel, La Numancia, El retablo de las maravillas y El rufián dichoso, entre otras. También hizo poesía. Entre las poesías tenemos El viaje del Parnaso, composiciones insertas y novelas como La elegía, sonetos, letrillas, odas y romances. Ahora bien, veamos la estructura de la obra El Quijote de la Mancha. Para hablar de la estructura de esta obra hermosa, hemos de tener en cuenta que consta de 2 partes. Esta división no es una simple división externa, sino que va más allá debido a que las 2 partes muestran características completamente diferentes. Esto afecta, por ejemplo, a los personajes principales del libro, ya que aunque su personalidad evoluciona a lo largo de la obra, los comportamientos de estos en una y otra parte son muy distintos. En la primera parte, Don Quijote se enfrenta al mundo real desde su visión distorsionada del mismo. Por el contrario, en la segunda parte, Don Quijote ve la realidad como es y son los demás quienes con sus interpretaciones hacen que la realidad proporcione aventuras al hidalgo. En cambio, el personaje de Sancho, que en la primera parte se muestra reacio a las locuras
que su amo. En la segunda parte participa de modo más activo en las ilusorias aventuras que se les presentan. Esto es lo que se conoce como la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. La obra se puede estructurar también teniendo en cuenta las tres salidas que realiza Don Quijote. De hecho, esta ha sido la cuestión más empleada para su estructuración. Estas tres salidas, aunque son diferentes en el número de páginas que ocupan en el libro, tienen una distribución semejante: preparación y salida, serie de sucesos y regreso. Otra forma de observar la estructura de la obra es fijando nuestra mirada en la vuelta a casa, en lugar de en la salida, ya que de este modo se hace más visible ese proceso en el que Quijote y Sancho van intercambiando sus posturas. Así pues, veamos. Primera vuelta. Don Quijote vuelve de esta salida sintiéndose vencedor y armado caballero. Segunda vuelta. Aquí Don Quijote regresa enjaulado y, a pesar de que se emplea el encantamiento como explicación a esta situación, está resuelta lo suficientemente humillante para crear dudas en el caballero. Tercera vuelta. En esta ocasión, Don Quijote retoma totalmente derrumbado y muere totalmente cuerdo. Ahora veamos un argumento de Don Quijote de la Mancha. Lo vamos a ver por partes. Parte 1. Relata dos salidas de Don Quijote, ambas desde la aldea de la Mancha. En la primera salida llega el héroe a la ventana donde es armado caballero por un hostelero, y después de dos ridículas aventuras regresa a su casa medio muerto, luego de una paliza propinada por el arriero. En la segunda salida encontramos a Don Quijote acompañado de su escudero Sancho Panza, y le suceden aventuras como la de los molinos de viento, los frailes y el vizcaíno. El caso de su estancia entre los cabreros y la segunda venta donde es manteado Sancho Panza. Aquí también acontece el episodio de los rebaños de ovejas que a Don Quijote en su locura se le representan como ejército. La aparición de la princesa Micomicona y el encantamiento de Don Quijote, a quien por último conducen enjaulado, y el barbero desde Montiel a su hogar. En la parte 2 relata una sola salida, narra la llegada de Don Quijote a Toboso, aparición, según Sancho, de la Dulcinea encantada, al encuentro con la carreta de la muerte y el caballo del bosque o de los espejos, la jaula de los leones, las bodas de Camacho, la cueva de Montesinos, el gobierno de Sancho en la ínsula de Barataria, el episodio de la cabeza encantada, Ana Félix
y la pelea con el caballero de la Blanca Luna, quien era el bachiller Sansón Carrasco, que acudía a un ardid para liberar de la locura a Don Quijote, y al vencerlo le obliga a regresar a su casa por un año. Entonces la entrada, el deseo de disfrutar de un poco de vida tranquila, pero no lo consigue, porque apenas llegado a su pueblo cae enfermo, hace testamento y muere. Aquí el tema del Quijote es la lucha entre lo ideal y lo material. Ahora bien, veamos los valores de esta novela de rico contenido y fama universal, como es El Quijote de la Mancha. Primeramente veamos el valor lingüístico. No debemos olvidar que el idioma está en constante evolución y para su tiempo el Quijote está considerado como la más alta expresión idiomática de España, debido a su gran perfección. La lengua aparece en todo su esplendor y majestad, en toda su extensión y riqueza, en toda su complejidad y energía. Ahora bien, veamos el valor literario. Ella marca el inicio de la novela moderna. Hay elegancia y dominio del lenguaje. Su estilo es original. Es considerada una de las mejores producciones literarias del mundo, y de ella se han hecho miles de ediciones en todos los idiomas. Ahora bien, el valor psicológico. Sus dos personajes principales, Quijote y Sancho, encarnan y simbolizan dos tipos del alma humana. El primero es idealista, soñador, amante de la verdad, de lo bueno y lo justo. Vive al servicio de las nobles causas. En su espíritu se confunde la realidad con la que está en desacuerdo y la fantasía. El segundo, que vendría a ser Sancho, es sensualista, práctico, preocupado en satisfacer las necesidades de la vida material. Es un hombre sin ideal, que considera imposible los deseos de su amo. Acepta la realidad con todas sus imperfecciones y miserias. Es admirado por su fidelidad. Ahora bien, vamos con el valor sociológico y geográfico. Refleja la España de la época, sus habitantes, costumbres, naturaleza, ciudades, etc. Bueno, hasta aquí es el tema. No olviden de trabajar su libro, ya, según el tema que tengan, según el tema desarrollado.